Soy el tercero de 4 hijos. Mi papá trabajó más de 40 años en CCU y mis abuelos también trabajaron en la antigua fábrica Floto. Mi abuelo Pablo Barraza Volta fue presidente del sindicato Floto. Yo acá llegué como al 3 meses de edad más o menos, según lo que me contó mi hermano. Y estas casas las hizo la compañía para los empleados, trabajadores, ¿cierto? Y después fueron propietarios ellos. Y la infancia aquí fue muy linda porque no existía el computador, el celular. Nosotros jugábamos con pelotas de plástico, pelotas de calcetines que hacíamos nuestros propios juguetes de madera, con sunchos, con ruedas de palo de escoba, jugábamos en el río. Era muy linda la infancia que nosotros tuvimos acá. ¿Usted recuerda cómo llegó a vivir a este barrio? Yo, yo soy de Angol, De Angol. del sur de Chile. De ahí y yo trabajaba con el ingeniero que era el cervecero, era el químico cervecero, el que hacía toda la cosa de la cerveza. Anduvimos por todo Chile en toda la cervecería. Y llegamos aquí, yo llegué joven, y aquí mi marido era trabajador de ahí de la cervecería, y yo vivía en la esquina de Brasil, en esa casa que está botada, ahí vivía yo, y tanto pasar este hombre lo vi. Y ya después ellos regresaron a Concepción y yo me quedé acá, me casé en el año 70. Así lo conoció él. Sí, así. ¿Y él ya trabajaba en la CCU? Trabajaba en la CCU, yo era bien pequeña hasta el día de hoy, iba a misa de 8 a la San Francisco, entonces él venía para entrar al trabajo, adiós señorita, porque así era la gente de antes, no como ahora son lanzados. Adiós señorita, y yo bien parada. Y un día me dijo, señorita, ¿me puede acompañar al cine? Yo la he visto tanto tiempo y la conozco. Y fui a ver al maestro con cariño. Y ahí empezó, hasta que volvíamos como un año, los tomamos la manito, y ya después, a los 2 años se regresaban mis tíos para Concepción, y él me dijo que no podía dejar ir, y ahí me casé. Mi papá trabajó de 16 años en Antofagasta, en la parte de producción de las maquinarias y todo eso, y después lo trasladaron por enfermedad de mi hermano, lo trasladaron hacia Serena, a la CCU. Entonces, en verdad, él vivió ahí desde que, o sea, empezó a los 16 años y jubiló en la CCU. Ellos llegarían a, pues yo creo, como el 65 aproximado, porque yo aquí nací el 68. Él vivió en la otra población CCU, porque antes habían 3 poblaciones, una la población Floto que se llamaba, que está como a la orilla del río para abajo, la otra que está aquí en Cayo Higgins, y esta. Ellos primero vivieron en la anterior. Mi madre se cambió varias veces donde ella vivía en la otra población porque no le gustaba la casa y simplemente hacían cambios con los otros vecinos. Por ejemplo, yo le podía decir al vecino de lado, ¿sabes qué? No me gusta mi casa, no podemos cambiar. Ya, pues. Y hablaban con el administrador y el administrador te daba la venia de poder cambiarte. Y me acuerdo que en esta casa vivía una familia que tenía muchos niñitos. Y se caían de la escalera, era un caos. Entonces la señora habló con mi mamá y hablaron con el administrador y el administrador le dijo, perfecto, cámbiense. Y hicieron el cambio para acá, porque las otras casas eran de un piso nomás. Y nosotros éramos 2 hermanos, entonces era más factible, eran chicas, pues estas casas no eran grandes, tenían estas 2 habitaciones, la cocina y 2 habitaciones arriba. Después se ampliaron y todo. Entonces en ese tiempo era muy chica, una familia que tenía 8 niños. Nosotros éramos 2 y así mi mamá hizo el cambio. Y después en esas casas todavía no estaban a la venta y después al tiempo después salieron a la venta. Yo creo como a los 2 años, 3 años que nosotros estábamos viviendo acá, las casas ya salieron como a la venta. El proceso de la venta fue te los iban descontando por planilla hasta que terminaron de pagar. Era todo por interno, no había nada así como con los bancos, ninguna cosa como se hace ahora, porque eran empresas muy grandes, entonces se hacía todo así como base a planilla. Te iban descontando de tu sueldo y en un momento terminaron de pagar. Yo llegué porque mi hermano vive un poquito más allá, por la calle Colón, y él tenía muchas ganas que nosotros llegáramos a vivir cerca de él, porque a nosotros se nos murió otra hermana, y quedamos los 2 solos, con una tía viejita, que ella tampoco está. Entonces él tenía ganas de estar cerca mío. Y bueno, vio que esta casa la estaban arrendando, la estaban arreglando,
Y me dijo y llegamos acá, porque yo tenía aquí en Brasil el negocio y mi hijo estudiaba en el Jerónimo. Entonces para nosotros fue más cómodo. La verdad es que yo nací acá, en esta casa. Mis hermanos me cuentan, nosotros vivíamos en la otra CCU, que era la que está en Balmaceda, y nos cambiamos acá a esta casa. Y bueno, aquí nací yo nomás, po. Mis otros hermanos nacieron en la otra CCU, mi otro hermano que sigue después de mí venía gateando, era guagua. Pero de recuerdos, como te digo, de que cómo llegaron, no, me cuentan ellos. O sea, yo tengo 56 años y mi papá ya está trabajando en la CCU. Mi papá entró a los 19 años a trabajar en la CCU, cuando era de flota. De flota, no era tiempo, no era CCU como ahora. Antiguamente CCU era una empresa más de familia que de como industrial, porque al final, ¿cómo te podría decir yo? El vecino de al lado era el guardia, el otro vecino era el otro guardia, entonces tenemos, pongamos, la CCU en sí era como nuestra parte jugar en los patios de la CCU los días domingos, porque los días domingos trabajaban dos personas, que era mi papá y el vecino de al lado, que era el guardia. Entonces íbamos a jugar y jugábamos a la pelota, hacíamos de todo. Entonces la CCU para nosotros era la vida de todo, o sea, era diferente como ahora, que todo industrial, todo cerrado. Yo nací el 54 y cumplí 4 años en esta casa cuando llegamos. Anteriormente vivían en La Serena. En La Serena, sí, vivíamos nosotros en la avenida Aguirre. Mis papás trabajaban. Pero él siempre trabajó en la CCU. Siempre trabajó en la CCU. Anteriormente había trabajado en la compañía de Floto, Adolfo Floto, que también era, creo que relacionado con CCU. Él era trabajador obrero, que se le llamaba en ese tiempo, ¿cierto? En aseos de patio, en jardinería, en ese tipo de cosas. ¿Cómo era la relación que él tenía con la CCU? Tenía muy buena relación con CCU. Él amaba su CCU. Toda la vida, hasta viejito, siempre decía, no te mueras nunca, CCU. Cuando era chica, por lo general, iba a dejar el almuerzo, porque trabajaban de corrido, entonces uno llevaba una vianda, ustedes no se deben acordar por ese tiempo, y le llevaba almuerzo y esperaba mientras le almorzaba, yo me tomaba una bebida y después me venía. En la elaboración de la cerveza, de las bebidas, tenían que estar a cargo, por ejemplo, de cuánto, porque antes era todo a mano, entonces ponían el envase iba dando vuelta, lo tenían que ir sacando, tenían que ver los grados de temperatura que llevaba, la acidez, la soda cáustica y todo eso lo tenía que ver, o sea, que todo cuadrara para que pudiera salir el producto en buenas condiciones. Tenía que, los camiones que llegaban a comprar la cerveza, la bebida, tenía que cargarlo, por eso es Montecarga, porque es la grúa que sube muy alto y carga los pales se llaman, los carga eso, y descargar las cosas que lleguen, los vacíos, las ceballos, traían todo eso. ¿Usted alguna vez fue a la CCU? Muchas veces, porque era muy lindo, hacían las navidades, la fiesta para los niños la hacían en el jardín que tenía la cervecería tan lindo, ponían trencitos eléctricos y después el baile para los adultos. Era muy lindo y teníamos que sacar los chequebonos, ahí los daban, no teníamos que pagar, los daban para el dentista, para todo el chequebono, y teníamos que ir al asistente social que había a pedir el chequebono para lo que fuera. Mi papá trabajaba en la parte de gaseosas, que hacía lo que era la parte, digamos, llevaba el hielo, los medidores de cuánta gaseosa va a llegar, cuánto gas tenía que llevar los productos, las bebidas, la cerveza. En esa parte llevaba más que nada. ¿Usted alguna vez vio cuando su papá realizaba esa labor? Yo fui y le llevaba la vianda, que se llamaba antiguamente, que era la comida, que eran
4 tachos que venían y se le llevaba el almuerzo, se llevaba el pan, se llevaba todo ordenadito. Claro. ¿Y usted visitaba la CCU? Sí, todo, en general, aquí la población completa, los niños de acá, la población iban a ver a sus papás. ¿No le restringían el acceso, nada? No. Incluso había relaciones con los hijos de los jefes, porque normalmente los jefes vivían en las casas que estaban alrededor de la CCU, que era de la misma empresa, pero tenía el patio trasero de ellos era la CCU, era la empresa. Entonces salían por la puerta de atrás de su casa y salían en el patio, que era la empresa. Entonces por eso nos juntábamos todos y jugábamos a la pelota y mismo hacíamos una relación entre todos. Lo que pasa es que antes era como un ambiente muy familiar, entonces uno por lo general iba a buscar al papá y uno se quedaba en la puerta. Había un portero en ese tiempo que era don Germán, me acuerdo, un caballero de al fondo que falleció, y un señor de acá al frente también, ¿cuánto se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre de él. Y Castro era ellos. Y uno iba ahí a la puerta y el caballero era como que te hacía un tour y te llevaba a ver a tu papi. Y ahí te da bebida, porque la bebida era así como para todos los funcionarios, de hecho. Para La Serena fue sumamente importante porque Floto fue un hito urbano tal cual la chimenea de Lambert, de la fundición de Lambert. Ya estoy pensando en estos íconos urbanos. Cuando la gente se levantaba, lo hacía por la bocina de la fábrica Floto. Cuando los barcos entraban por el puerto, podían ver las torres de la fábrica Floto y también la chimenea Lambert. Tal cual, por ejemplo, como las cúpulas de las catedrales o de las iglesias de La Serena. ¿Ya? Entonces fue un ícono local. Hay una serie de historias ya un poquito más sabrosas que tienen que ver un poco hasta con el dónde dormía o descansaba la gente. Esta fábrica generaba por sí sola temperatura porque había máquinas. Entonces era muy común que la gente tomara un descanso ya cerca de los muros de la fábrica Floto porque generaban esta temperatura más cálida, ¿ya? El año 53, cuando se crea la Corby, también existe un financiamiento del 5% de las utilidades de las empresas para construir viviendas a los trabajadores, ¿ya? Eso duró hasta el año, me parece que 77 más o menos, cuando se crea el subsidio habitacional, 77-78, se termina con ese proceso. Pero durante todo ese periodo, todas las empresas tenían que dejar un 5%, las grandes empresas, un 5% de las utilidades para construir viviendas. Y con esa plata se construyeron muchas viviendas, digamos, en todo Chile, ¿ya? Eso por un lado, en la década del 50. Y el año más o menos, debe haber sido el año 79, 80, el ministerio crea un programa que se llama PET, que se llama Programa Especial para Trabajadores, que también se aplicaba a todo Chile, en la cual los trabajadores, ya sea de la salud, de educación, de cualquier institución pública o privada, podían unirse en un conjunto de un comité habitacional y postular a estos subsidios. Cada vez que se hizo un conjunto habitacional correspondía a un grupo de personas determinado. ¿A qué me refiero? Que habían conjuntos habitacionales para trabajadores del Estado, para trabajadores públicos del Estado, ¿verdad? Para trabajadores privados, para obreros, para profesionales y para privados. Entonces, ¿qué pasa? Que según donde tú vivías, o sea, según donde tú trabajabas, tu caja de ahorro de vivienda a la cual tú tributabas como trabajador, era
el lugar donde después te iba a tocar vivir, o sea, la población a la cual se te iba a asignar. Por ejemplo, está la población de ferrocarriles del Estado, de trabajadores ferrocarriles, que ellos todos postularon juntos y se les hizo un barrio a todos ellos, ¿ya? Está la población CCU, ¿verdad? Que todos trabajaban para una empresa privada, ellos todos postulan a ese conjunto habitacional, todos terminan viviendo así. Entonces nos dimos cuenta que dentro de la importancia patrimonial es que también cuenta como la historia social de la época, de cómo los barrios se fueron conformando con cierto tipo de personas según la clase social y laboral a que ellos pertenecían. Y nos dimos cuenta también que hubo una política de vivienda en la cual hubo segregación socio-residencial dentro de la urbanización que se estaba proyectando. Las casas de los empleados ya no tenían tanto ornamento, probablemente un par de balcones, una pilastra alrededor de la ventana o de la puerta para marcarla, digamos, pero no mucho más, con aplicaciones, digamos, de fierro forjado generalmente, más que de hormigón. Hay diferencias, pero no tan importantes. O sea, no llegaron a ser casas tan pequeñas como las que se hacen ahora, claro. Igual ya baja la cantidad de dormitorios. Pero también hay un valor urbano que es muy importante, que es el hecho de que estos conjuntos se generan o se planifican fuera del radio urbano de la ciudad antigua, digamos, que es este casco histórico que llega hasta ahí, hasta Munati, lo que es zona típica. Esa zona típica permaneció durante 400 años, como dije al principio me parece, intacta, no creció. Yo he hecho estudios cartográficos, digamos, de la ciudad desde los inicios, desde los que existen, digamos, hasta ahora, digamos, y ese casco hasta 1950, según fotografías que tenemos, que logramos también rescatar, no cambió en sus dimensiones, era el mismo. O sea, en 1950 era el mismo casco histórico de la colonia. Entonces la importancia, digamos, de los conjuntos residenciales es un poco más allá de la arquitectura, porque si hablamos, digamos, del patrimonio, digamos, de la ciudad misma, del casco histórico a través de los edificios estatales, digamos, que tienen que ver con la educación, con las empresas, con los servicios, eso está dentro del casco histórico y es patrimonio arquitectónico, ¿ya? Pero fuera del casco histórico está este otro patrimonio que es un patrimonio, por un lado residencial, pero por otro lado un patrimonio urbano, porque ahí es donde se hacen, digamos, estas manzanas distintas, esta manera, digamos, de recorrer esos lugares diferentes. Los valores patrimoniales históricos principalmente porque son del año 1958 y forman parte de lo que se trató de hacer con el Plan Serena, posterior a la construcción de todas las edificaciones que contemplaba el plan, a pesar que esto fue posterior, pero tiene muchos atributos que tienen que ver con esta unificación de baja altura de la ciudad y principalmente también para mantener la uniformidad de los condominios y por el tema también de la altura. Después lo sacaron y quedó como un... Aquí vivía la familia Gallardo. Don Alfonso Gallardo, que era el compañero de trabajo de mi papá, tuvo dos hijas y un hijo. El Nano, la Ana María y la Magali. A que les mando un saludo, grandes amigos míos que vienen en Cochihuá. Qué bonito recordar. Ahí vivía una familia de Delgado, en esa casa.
Y aquí jugábamos nosotros, era un montón de niños que habían, yo creo que más de 30 niños, perfectamente. Jugábamos tranquilamente porque no había peligro de que pasaran vehículos ni nada. Metíamos bulla así. Aquí en verdad mi padre no sale, pero sí salen algunos vecinos de acá, que era don Germán Meri, si es que no me equivoco, mi padrino Eduardo Olivares, y aquí don Germán Bruna, que era un excelente vecino al cual le tuve muchísimo cariño. Y los demás me da la sensación que eran de las otras poblaciones, de las otras tres, pero no, en verdad no los recuerdo. Creo aquel es Moyano, pero no, más allá de ellos no. Veo a don Luis Roja, él también falleció, que vivía aquí en esta población. A los otros realmente no lo recuerdo, y mi padre que está ahí con esa camisa súper fosforescente. Y acá ya mi padre, acá en la población ya, aquí ya estuvo 1 año, 2 años antes de fallecer. Hacíamos competencias, jugábamos a la chaya, por ejemplo, todos los veranos jugábamos a la chaya. Jugábamos hasta tarde, al Paquito Ladrón, bueno, juegos antiguos, a la escondita. Y éramos muchos porque venían los niños de Almagro, los de Brasil. Yo creo que éramos unos 30 aproximados. Éramos muchos los que jugábamos. Teníamos un club, también el club de los niños correctos. Era genial. Bueno, ahora yo creo que la Benca no está acá, no sé, vivía en la esquina. Con ella formamos un club, estaba el César, un niño que vivía al lado, que ahora hace poco parece que también, bueno, ellos se fueron también de acá. La casa está, pero no sé si estará viviendo ahí el César. Como uno ya perdió como el contacto, estamos tan cerca, pero... Y teníamos ese club y éramos altos, hacíamos paseos, juntábamos plata y éramos chicos, te estoy hablando de 9, 10 años. Entonces juntábamos plata, íbamos a paseos, no, se pasaba muy, muy bien. Por ejemplo, para las fiestas primaverales se celebraba, se sacaba la reina, una niña que vivía en esa casa del frente, la Ana María, que se murieron los papás y la vendieron y ya se fue, no sé quién vive ahora. La Ana María era la reina y el Guigó era el rey. Eran tan bonitos cuando chicos, el Guigó es rubiecito, ojitos azules. Y para los años nuevos cerrábamos con todo el pasaje con carpa hasta allá y hacíamos todo. Después de las 12 de la noche que cenábamos con nuestra familia, sacábamos cooperación y hacíamos el baile afuera, era muy lindo. Bueno, la Navidad la hacía la CCU en sí, y la hacía en los patios de la CCU. Ellos reunían, ponían, los papás trabajaban, pero mamá iba y llegaban al patio del CCU. Me acuerdo que los traían viejos pascueros, los hacían unos regalos espectaculares, depende de la edad que tenían los hijos. Pongamos, habían hijos grandes, les regalaban enciclopedias, los hijos más chicos les regalaban juguetes chicos, el de mediano le regalaban, no sé, una bicicleta o un triciclo. Entonces todo era así en base y en centralizarse en la empresa. Era muy como familiar, no era más que nada una empresa así como que te regala una Giscar y anda a comprarte el regalo, no, era más familiar, se preparaban bien, te preparaban la entrada, antes había un pesebre, me acuerdo, en la entrada de la CSU, que era gigante, que era el porte de nosotros, para mí era gigante porque era chico, pero no eran del porte de una persona. Y lo arreglaban bien todo y ponían un viejo pascuero, me acuerdo yo, que pasaba por todo el techo de la CSU y terminaba en el suelo y era una cuestión bonita, y todos los años nosotros esperábamos qué cosas nuevas iba a hacer la CSU para nosotros, pero era una empresa familiar más que empresa. Es un barrio muy... Yo creo que debe tener más de 60 años porque yo llegué con meses y tengo 64.
O sea, estas casas tienen más y han resistido muy bien. Este era un material que traían de una fábrica de cemento que había ahí en Juan Soldado. Ahí donde está el retén de Carabineros yendo hacia el norte, ese era el cemento durísimo, porque incluso esa piedra que hay ahí también es piedra de cantera. Si ustedes ven, es una piedra muy bonita que se está usando ahora, ¿no? La gente traía sus sillas y nos instalábamos a ver las películas. Obviamente eran películas de Chaplin y cosas. La muralla arriba se ponía un telón blanco y ahí proyectaban desde acá más o menos, la persona traía unas cintas grandes, yo creo que venía del cine nacional que en ese tiempo existía, que daban películas así como que las iban pasando. Y el caballero, no sé si en Chile a todos los que pasan películas, cuando se cortaba la película decían ya pues cojo, no sé si se acuerdan ustedes, y a lo mejor sería porque ese caballero era cojo, a lo mejor quedó de aquí la creencia, ya pues cojo. Por conveniencia más que nada económica, porque para ir a trabajar no necesitábamos mover auto, no necesitábamos tomar locomoción, nada. Ah, sentiría pena. Sí. Sentiría pena porque acá está toda mi vida. Toda mi vida, acá nacieron mis hijos. Entonces, claro que me quería. Claro, aparte que sus papás... Ellos vivieron acá también, pues. Claro. Fue su primera casa buena. Que hubiera más comunicación entre los vecinos. Porque ponen muchas cosas modernas, pero por ejemplo yo si los niños no están y me muero aquí adentro, nadie va a saber porque nadie se preocupa del otro. O sea, todo lo moderno trajo una frialdad. Que acá vivieron mis padres y que gracias a ellos estoy acá. De hecho, que si no hubiera sido por ellos no estaría viviendo en esta casa. De hecho, esta es una herencia de mis padres y se lo voy a agradecer hasta el día que ya no esté acá y que yo también doy gracias a Dios que ellos fallecieron en esta casa, los dos. Falleció mi madre primero en 92 y mi padre en 2013. Entonces, que puedo dar gracias que yo los cuidé hasta el último aquí en su casa y los saqué de aquí muertos. Entonces, para mí eso es una gran satisfacción, de hecho. O sea, entonces, por eso es lo lindo que tiene para mí el barrio y la casa, que es un recuerdo de mis padres, más que de otra cosa. O sea. Tengo bonitos recuerdos de mis vecinos. Como te decía, más que nada es un barrio que al final se perdió o se va a perder a través del tiempo, porque yo sé que después ya va a llegar el centro acá y estas casas ya no van a quedar como eran. Y es una lástima, o sea, digamos, porque yo creo que soy uno de las épocas, o yo con Jacqueline y los que vamos quedando, somos de la época que respetábamos a nuestros padres y nos enseñaron una base, digamos, que al final ahora, digamos, nuestros hijos y nada respetan, en el sentido de cuidar. Ponte, yo cuido a mi madre y todos cuidamos a nuestras madres, en el sentido, si tú le preguntas a cualquiera que en esta cuestión, todos cuidaron a su madre hasta que se murieron y así viceversa, los papás, los abuelos. Entonces yo tengo bonitos recuerdos de haber tenido a mi abuela aquí en mi casa, a mi tío, a mi abuelo también. Entonces eran como más familiar las cosas. Entonces se vivían más en familia. Ahora no, ahora todo, para mí mi pensar es todo desechable. O sea, digamos, ¿en qué sentido? Porque los abuelos ahora, porque yo creo que mis hijos no me van a tirar, me van a mandar una asilo. Y esa es mi forma de pensar, como está ahora la vida. Pero el recuerdo que tengo es eso, o sea, que esta población era una población de familia. Patrimonio es algo muy propio nuestro, que tenemos que protegerlo y cuidarlo. Hay muchas vivencias, hay muchos recuerdos, entonces no debe ser destruido. Yo creo que debiera ir de generación en generación conservándolo.
Aquí hay gente que ha vendido sus casas, ha llegado gente nueva y por lo tanto no existe esa comunicación, ese nexo que existía como de cuando uno era pequeño, cuando se crió con otra familia, ¿cierto? Y eso yo creo que el patrimonio más que es algo muy personal, muy lindo, muy de adentro.